¿Cómo proteger tu salud mental y manejar la culpa o la ansiedad durante la búsqueda de un embarazo o un proceso de FIV? Bienvenidos a un nuevo episodio del Lotway Podcast. Hoy nos acompaña Majo Cascales, autora de El Poder de tu Paz y experta en transformación interior, para enseñarnos a apagar el ruido mental, reconectar con nuestras emociones y encontrar calma en este camino. Quédate con nosotros y descubre las herramientas prácticas para volver a tu presente. Bienvenidos a Loveboy Podcast. Hola Majo, buenas tardes en España y buenas noches en Australia. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla, encantada de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por sacar un espacio en tu agenda. Sabemos que estás muy ocupada. Lo primero que te quiero preguntar es que a nosotros nos hablan de que hagamos yoga, tengamos una dieta saludable, hagamos ejercicio para el suelo pélvico, pero la verdad, en esa lista inicial para prepararnos para lograr concebir, nunca nos hablan o nos recomiendan algo relacionado con nuestra mente. Y entonces allí yo te pregunto, ¿qué significa entrenar la mente, especialmente para quienes queremos ser papás y mamás y ha sido un camino más difícil? Sí, es muy importante y yo siento que cada vez más se suena como el yoga, suena como la alimentación, cada vez es como más habitual. Porque al final la mente está totalmente relacionada con el cuerpo, entonces no podemos obviar y dejar a un lado una parte que es, digamos, el eje central de todo lo que vivimos, de todo lo que sentimos, de las decisiones que tomamos, ya que ahí hay un software, un sistema de creencias que está programado y que nosotros conforme vamos evolucionando pues a veces vamos cambiando, ¿no? Queremos las cosas de otra manera o algo que queremos que ocurra no sucede y ahí es donde el cambio del software mental nos permite que el cuerpo también tenga un efecto diferente. Entonces, entrenar la mente yo siempre digo que es como un alimento que al final nos lleva a conectar con el alma, porque la mente cuando tiene mucho ruido pues nos enredamos ahí y dejamos de sentir la verdadera voz interior que todos tenemos. Entonces, para mí entrenar la mente es como el alimento del cuerpo, pues el alimento del alma, porque una mente en calma te permite conectar más en profundidad contigo. Totalmente de acuerdo. Y yo te digo algo, cuando estamos en este camino, la verdad es que nuestra mente parece un mercado cuando es el día de pago. Literal, perdóname que lo diga así, pero nuestra mente tiene ruido, tiene miedo, tiene ansiedad, tiene agotamiento y uno está como en ese bucle y es tan difícil, incluso desde mi experiencia, yo considero esto uno de los desafíos más grandes dentro de la reproducción asistida y es poder lograr esa paz interior que termina siendo tan, tan difícil de hacerlo a pesar de que queremos, pero como que no lo logramos. En ese mercado de ruido, ¿cómo podríamos nosotros empezar a detectar y a decir, oye, no, no lo estoy haciendo bien? Porque la verdad es que como que lo estamos haciendo es en automático y no caemos en cuenta. Sí, al final la clave para empezar a poner conciencia en esta parte es nuestro sentir. Nuestro sentir siempre nos va a hablar de si estamos en el mercado o si estamos en la playa con el agua tranquila. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa conexión con nosotros y sentir nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo es donde las emociones se van expresando. Entonces, cuanto más conectada o cuanto más estoy centrada con toda la energía en mí, pues más puedo ser consciente de lo que en mi mente se está moviendo. Entonces, por eso te decía al principio que cuerpo y mente están totalmente unidos y el cuerpo es como nuestra vía de información. Y ahí es donde, para poder estar pendiente de mi cuerpo, tengo que centrar toda esa energía que a veces dispersamos en cosas, situaciones, en el futuro o en el pasado, pues tratar de estar lo máximo posible en el ahora y para eso sentir el cuerpo. Es como esa parada de a ver qué estoy sintiendo y eso ya me devuelve la atención a mí y ahí es donde es más fácil poder manejar todo el ruido mental que aparece. Ay, pero yo te digo, suena fácil, Majo, pero uno que yo he estado en esos zapatos y te lo digo,
por experiencia propia, no es tan fácil, porque estamos tan presionados, ¿sí? Tenemos reloj biológico, ¿sí? El médico, hoy es el día de tener relaciones sexuales, estoy ovulando, son las inyecciones, espera que, perdón que me toca la inyección ya mismo, y son igual, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo la vida y yo, por ejemplo, pienso que uno de los aspectos que fueron más comunes dentro de mi experiencia fue la desconexión con el cuerpo, porque como que se centra toda la atención, Majo, en llevar a cabo el tratamiento, en llevar a cabo las tareas para lograr ese embarazo, que uno empieza, en vez de conectarse más, se empieza a desconectar más. Sí, totalmente, totalmente. Es un proceso intenso y ahí es donde la parte del entrenamiento es vital, porque si no, como tú dices, te empiezas a desconectar, a enredar en todo lo que tienes que hacer, en las fechas, en los calendarios, y eso lleva justo al espacio donde no es, digamos, beneficioso para lo que uno está buscando, porque más estrés, más tensión, más miedo, más presión. Entonces, justamente para que ese proceso se dé, si estoy con esa tensión interna, pues no ayuda. Ahí es donde yo tengo que hacer esta parte del entrenamiento como algo natural. Yo lo digo que es que al final es un estilo de vida, es una forma de vivir que ayuda a que el cuerpo también esté más relajado y dentro de todas esas, pues eso, lo que dicen, ¿no? Las relaciones, que si las inyecciones, que está claro que todo eso hay que hacerlo si estás en un proceso, pero es verdad que lo importante es desde dónde lo estoy haciendo. Entonces, ese desde dónde parte por esa confianza, parte por, entre comillas, desconectarte un poco de toda la presión mundana a la que se ve la mujer sometida y un poquito abrir la óptica a la energía, a pensar de una forma amable. Ahí es donde más necesitamos esa parte amorosa, esa parte amable, esa parte de paciencia, que paciencia no es esperar a que las cosas pasen, sino estar en paz con lo que estoy pasando ahora, que cuando tienes esa repetición de procesos, al final también es muy agotador. Entonces, el poder vivirlo en paz, es decir, confiar, decir, mira, yo voy a hacer mi parte y lo demás ya no está en mi mano. O sea, yo voy a hacer todo lo que puedo, voy a pensar bien, voy a pensar con claridad, voy a tratarme bien, voy a ocuparme de todo el proceso desde ese lugar pacífico, porque si lo hago desde un lugar de ansiedad, de agobio, de prisa, de presión, es súper agotador y he visto muchas mujeres pasarlo realmente mal cuando se sumergen en esa vía. También he visto mujeres que cuando se sumergen en la otra vía, más amable, más pacífica, todo se lleva muchísimo mejor y se lleva al final con la sensación de pensar en el proceso final o en el resultado final con alegría. Entonces, todo eso el cuerpo lo agradece muchísimo. Entonces, es como, vete al final, donde quieres llegar, cómo te sentirías allí y ahora trata de llevar a tu mente a que te ayude a sentir esa sensación en este preciso momento. Y ahí es donde empieza a suceder el cambio. Exactamente, vete al final. Qué buen mensaje nos estás dando. Y tú hablas de esa conexión que es tan importante y que también te digo, se nos olvida, que es Mm. la del pensamiento, la emoción y la acción. Realmente como estamos en el piloto automático y pensamos en algo y creemos que es así y nos vamos por allí y es nuestra realidad y no paramos. Ay, tú te estás riendo, pero es verdad, es Sí, una sí. realidad, vivimos así y, y yo lo vivo, lo escucho con las personas con las que hablo todo el tiempo sobre estos temas de fertilidad y quiero que tú nos des ese consejo de cómo nosotros poder empezar también a frenar, porque una cosa es buscar esta paz interior, ¿cierto? Como esa conexión con mi cuerpo, pero también, Majo, cómo empezar a darle manejo a estos pensamientos repetitivos para que también mis emociones y yo pueda soñar en ese futuro al que quiero llegar, porque a veces no puedo es porque estoy tan bloqueada o tan bloqueado en el ahora que no me permito ni siquiera pensarlo, porque incluso llevo años, imagínate una pareja que lleva años, yo llevo muchos años buscando también tener mi familia y no lo he logrado. No es fácil, Majo, uno pensar en un futuro positivo cuando ve un presente que aún no lo ve venir, ¿sí?
¿Qué nos podrías contar sobre esto, compartir, para que haya esa triada y que esa triada funcione bien, pensamiento, emoción y acción? Mira, yo esto te lo digo porque he vivido casos, con lo que tú me estás contando, he vivido con mujeres que han pasado por ese proceso de que llevan años y años y años, y es fundamental ese, ¿cómo te digo? Ese olvidarte un poco del tema en cuestión. Entonces, tú ya lo tienes claro, sabes lo que quieres, sabes el final que quieres, tu familia y cómo te sentirías feliz. De acuerdo, eso ya está, eso ya lo tengo claro. Ahora voy a soltarlo todo y solo me voy a ocupar solo de una cosa, me voy a olvidar de todo. Me voy a ocupar de yo estar bien, que es estar serena, estar con calma, estar... Y de verdad, eso es donde he visto los cambios y donde han cambiado esos bloqueos de tantos años, donde se han roto porque sueltas el proceso, el resultado, todo, y solo me ocupo yo de estar bien. Porque al final eso es lo que eso es lo que realmente uno quiere, estar feliz. Entonces, y cuando digo la palabra feliz suena como a lo mejor nos hacemos muchas imágenes, pero es estar sin preocupación. Que yo creo que ahí sí que sabemos todo lo que es cuando uno no está preocupado y está con esa calma de un descanso, ¿sabes? Entonces, esa triada de pensar, sentir y hacer pasa por justamente eso, pensar bien, entre comillas, bien es pensar amablemente, pensar, tener pensamientos amables, pensamientos de confianza, como te decía, que es súper importante en este proceso, para tú sentirte bien. Y eso se hace con el gotita a gotita del día a día. O sea, no es de un día para otro porque hay una programación que si lleva mucho tiempo con las mismas conversaciones de presión, pues hay una inercia que hay que frenar. Y esto es como un coche. Si tú un coche lo frenas en seco, aún sigue andando, por decirlo así. No se para. No se para en seco a no ser que lleve muy poca velocidad. Entonces, cuando yo ya llevo mucho tiempo de inercia, es como si el coche fuera a 300 por hora. Y cuando yo lo freno, aún va a seguir los metros de frenada. Y ahí es donde yo tengo que hacer soltar todo y solo ocuparme de una cosa, y es de sentirme yo bien, de sentirme yo tranquila, sabiendo lo que quiero, eso está ahí, de acuerdo, pero ya el centro de mi vida ya no es eso. El centro de mi vida vuelvo a ser yo. Y cuando empieza ese proceso, todo se empieza a ordenar. Es que te lo digo porque lo he vivido con personas que ahora tienen su familia y que estaban en tratamientos y haciendo este movimiento. Es que me acuerdo de Lucía en concreto, que tenía fecha para el siguiente tratamiento otra vez y ya lo típico del cansancio de otra vez. Y una semana antes se hizo el test y ya había quedado embarazada y no tuvo ni que hacer el tratamiento. Y ese proceso fue un proceso de organización interior. Hay muchas creencias, hay muchas ideas que frenan ese proceso, creencias con la madre, con la cultura, con el hecho de que si soy madre a lo mejor tengo que renunciar a cosas. Entonces hay a veces tanta información contradictoria que por mucho que tú quieras conscientemente llegar ahí, inconscientemente hay un montón de ideas que están bloqueando ese proceso que uno quiere vivir, ¿no? Como es ser madre. Entonces, cuando uno se centra en una misma y empieza a hacer su propio proceso para estar bien y se libera de las ideas que están frenando, pues ese estado de calma hace que todo se empiece a regular. Y al final hay una cosa que está clara. Si es para tu mayor bien que se dé el proceso y acabes siendo madre, lo serás. Y si no, ya puedes hacer lo que tú quieras, que no va a ser. Entonces, como hay una parte que está dentro de tu plan de vida, por decirlo así, lo importante es que yo haga ese entrenamiento constante para yo estar en paz con la situación que sea. Que evidentemente se abren más posibilidades a que si es para ti ese proceso se dé. Mucho más sencillo. Pero al final también hay que ir un poco soltando y saber que tener esa posibilidad o no va a hacer que seas más feliz o menos. Creemos que sí. Eso es lo que nos pasa, que creemos que sí, pero la felicidad está en el ahora, en cómo yo estoy viviendo ahora. Es como no esperes a ser feliz mañana porque mañana llegará y esperarás a ser feliz al día siguiente y siempre hay como una zanahoria que te dice, no, cuando esto llegue seré, cuando llegue esto seré, y eso es agotador. Entonces el objetivo es ahora mantener la esperanza, la puerta abierta, pero yo tengo que centrarme en pensar bien para sentirme bien ahora y desde ahí dejar que todo se mueva desde otra energía. Yo sé que a veces esto cuesta aceptarlo porque cuando uno quiere algo, lo queremos, pero a veces es necesario un proceso de organización
para que realmente se den buenas condiciones, porque a veces si se diera en el momento en que yo quiero, a lo mejor no son las mejores condiciones para ti, para afrontar ese desafío que es ser madre, todo lo que conlleva, porque te cambia la vida completamente. Entonces, a veces no se da porque no estamos preparadas en ese momento para afrontar eso y por eso hay una tardanza, pero es la tardanza de la preparación para que se dé al final. Exactamente. Y mira que tú estás hablando y sabes qué pienso, que además de lograr esa conexión y que esa triada funcione, sabes que uno también empieza a irradiar y a verse mejor. A mí me ha pasado, te soy muy honesta, con mi tratamiento y con esta pausa que hice y este renacer, este empezar a verlo desde otra manera, que te digo, hoy que estaba arreglándome para el podcast, me veo este cabello y yo llevo años, años sin tener el cabello así de largo, te lo digo, o sea, te puedo Claro. decir 8 años y me miraba y yo, mira, hasta el cabello me está, me está cambiando, o sea, cómo es tan fuerte lo que tú nos compartes, lo que tú nos enseñas, que hasta dónde puede impactar. No es solamente, Majo, la perspectiva, la manera de yo mirar el tratamiento, ¿sí? Que ya de entrada es mucho, sino también cómo esto, Majo, mira, empieza a transformarme físicamente. Y Sí, yo, sí. y yo me miraba al espejo hoy y yo decía, esto, estoy bien, o sea, mi cuerpo está bien, mi mente está mejor y estoy irradiándolo en mi piel, en mi cabello, y no es que no haya dejado de pensar que quiero ser mamá, no, pero el hecho de cambiarle esa perspectiva y verlo diferente me ha impactado en otras áreas que ni yo misma me las imaginaba. Tal cual lo dices, porque ya es como que el foco se reduce tanto a una cosa que empiezas a descuidar otras áreas que hacen que tú también tu energía esté abierta, que recuperes la alegría, que recuperes... Entonces, conforme voy cerrando el objetivo mental, mi energía también se va cerrando, y entonces hay mucha más presión. Y ahí es donde el autocuidado, ese, como te digo, el sentirte bien, sentirte guapa, el cuidarte, el dedicarte tiempo, no pensando en que eso va a hacer que lo otro suceda, sino en hacer eso porque ahora quiero sentirme, mirarme en el espejo, sentirme que me veo y me reconozco, porque llega un punto que es un poco lo que te dices, que te miras y dices, pero, ¿qué me está pasando? O sea, ¿dónde estoy? ¿Sabes? De repente es como que te has olvidado de ti y hasta que no te vuelves a ver y dices, pero ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Y volver un poco a ese instante y a ese momento donde reconectas. Y ahí es donde, claro, tú piensas, ¿cómo mi cuerpo va a reaccionar si estoy desconectada de él? Es que estoy tanto en la mente, dando vueltas, que me olvido de mí. Y ahí es donde hay que unir todo. Es verdad, y mira, y sabes que esa desconexión también tiene que ver con el sistema médico y cómo nos enfrentamos a todo este proceso, porque vamos realmente muy vulnerables y si con poca información, Majo, cuando empezamos con este camino. Mira, yo te digo, hoy, antes de este podcast, tuve una reunión con alguien, una chica de 34 años, y me dijo, quiero ser mamá y tengo un miedo. Y se puso así, y tengo miedo. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no, porque llevo 10 años planificando y probablemente ya con eso pues no lo voy a lograr. Mira, Majo, no ha llegado al médico, no ha hecho ninguna cita. Y yo por cuestionarla le pregunto, ¿y tú por qué piensas eso? No, porque es que yo he leído, porque yo he visto en redes sociales, porque entonces también nos pasa que hay mucha información que no está filtrada, que es tóxica en ciertos momentos de la vida de uno. Yo cuando estaba en mi tratamiento me tocó suspender redes sociales porque como el algoritmo Majo no sabía que yo no había quedado embarazada, pero sí sabía que estaba en un tratamiento de fertilidad, podrás tú imaginarte las imágenes que me presentaba mis redes sociales todo el tiempo, ¿no? Bebés, mujeres embarazadas, coches, y yo viviendo, sufriendo en este corazón partido en mil pedazos. Y yo, Dios mío, no puedo. Yo cerraba el celular y no lo quiero ver, pero te hago este comentario porque llegamos a iniciar
el camino de la maternidad y la paternidad y ya vamos asustados, ya vamos bloqueados y no hemos comenzado. Claro, pero por eso te digo que la importancia del entrenamiento es fundamental, porque ahí, ¿por qué uno tiene miedo? Porque ya piensa que no va a ser capaz, que no tiene suficiente información, que le falta conocimiento, pues todas las ideas que el sistema de pensamiento del ego, del miedo, el que está, ese sistema mental que está totalmente relacionado con el cuerpo, busca siempre la protección y la seguridad. Entonces, no quiere que salgas de tu zona de confort. Entonces, en el momento que tú te planteas un movimiento que te puedes sacar de lo que para ti ahora es habitual, claro, entra una negación y todo el miedo y toda la duda y se activan todos los procesos automáticos. Por eso el trabajo personal, esa investigación del software mental que todos tenemos es que es fundamental. Es que esto lo tendríamos que hacer desde niños para programar una mente abierta, para programar una mente libre, para tener recursos, porque conforme nos vamos haciendo mayores y con la información que vamos recibiendo, pues tú vas construyendo tu realidad. Entonces, si esta persona con la que hablabas tú, imagínate que su madre lo pasó muy mal y siempre le ha dicho, cuando yo llegasteis a mi vida, madre mía, claro, esa información está ahí. Entonces, claro, tú quieres quedarte embarazada, pero de entrada es como se te activa toda la información del miedo de lo que te han contado y claro, si tú eso no lo gestionas y no sabes que son ideas y que las ideas igual que están se pueden transformar y se pueden soltar, pues te las piensas y las repiensas y como dice un amigo mío, piensa una mentira 1000 veces y al final creerás que es verdad. Entonces, el entrenamiento lo que hace es deshacer todas esas ideas que son las que te llevan al miedo. El miedo no es cuando me quede embarazada, el miedo es la idea de que cuando me quede embarazada tengo miedo, es totalmente vertical, es lo que siento viene de las ideas que pienso. Si pienso en azul, siento azul. Entonces, ahí es donde yo tengo que conocer cómo funciona todo esto, que ahí es donde entra la inteligencia espiritual y ese autoconocimiento profundo de uno mismo, que es la liberación total. Qué bello eso que nos estás compartiendo y tan importante. Y mira que tú hablas que es como si fuera un software, ¿no? Como que, y cuando tú hablas de entrenamiento, yo me estoy imaginando, uno le dicen entrenamiento, Majo, y uno se imagina el gimnasio todos los días, disciplina. Y yo quiero preguntarte, ¿eso es así en la mente? ¿Debemos hacerlo diariamente, con constancia, con tiempos? Cuéntanos un poquito de ese entrenamiento mental del que tú eres líder en estos momentos y de verdad que has acompañado a tantas personas en el mundo. Sí, es tal cual. Es como igual que tiene uno un entrenador personal en el gimnasio, puedes tener tu entrenador mental. Y es lo que has dicho, es disciplina, pero no disciplina como a veces tenemos entendida la palabra disciplina, que es como esfuerzo, agobio, no, es disciplina, es yo quiero llegar allí y tengo que preparar a mi mente para que piense en eso y pueda llegar allí sin ningún tipo de bloqueo, freno o idea que me esté limitando. Entonces, se requiere una constancia diaria, como comer. Tú te comes todos los días, ¿no? Pues esto es mi ratito de meditación, mi ratito de estudio para aprender cómo funciona todo mi sistema, porque al final es como todo. Si tú tienes un coche y tiene un montón de botones, te funciona, bueno, que ahora ya los coches, vamos, casi que le pones la dirección y te llevan solos. Entonces, en nuestra mente es igual, hay un montón de información pero no sé cómo manejarla, pues como un coche. Todas las funciones que tiene, si no te miras el libro de instrucciones, pues no sabes a lo mejor todo lo que puedes sacar de partido a esa maquinaria, pues no la sacas porque no sabes, pues con nosotros pasa igual. Cuando yo conozco mi propio libro de instrucciones, ya puedo manejarlo a la perfección. Y esa investigación y ese autoconocimiento pues requiere una constancia, porque no puede uno, es como una tarta, no te puedes comer una tarta así grande de un tirón, sino que tienes que cortarla a trocitos, ¿no? Pues conocer las ideas que tengo sobre la salud, las ideas que tengo sobre el dinero, las ideas que tengo sobre las relaciones, las ideas que tengo sobre mi valía, sobre mi capacidad, todo eso es un autoestudio constante que acompañado y con digamos, las prácticas correctas, pues uno va ganando en sabiduría de uno mismo y sobre todo en deshacer y rehacer la forma de pensar que te va a llevar hacia allí, que es donde tú quieres ir, porque muchas veces no llegas porque todas las ideas, tú quieres ir para allá y todas las ideas te llevan para atrás, ¿sabes? Y es como entras ¿no? Es como quiero ser feliz y no para de decirte no valgo, no soy suficiente, y digo, pero ¿por qué me cuento esto? Y digo, pues una programación por protección.
Entonces, todo cuando pienso de forma, digamos, en la dirección contraria hacia la que quiero ir, no es algo que esté mal o que te juzgues, sino es una programación de protección que hay que desactivar para poder ponerla en la dirección que realmente quiero. Y es un entrenamiento, es como un día a día, es el alimento diario que le das a tu mente para ir dominándola, para ir entrenándola, para que piense como tú siente tu corazón que quieres, lo que quieres vivir, lo que quieres sentir, y para eso la mente hay que dirigirla. Y claro, eso lleva su tiempo. No es difícil, lo único que no estamos acostumbrados a hacerlo. No es algo familiar. Es más familiar hacer deporte que pararte a meditar o a respirar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Eso lo ves como una pérdida de tiempo. De momento ya cada vez menos, pero ir a hacer deporte lo ves como positivo. Y dices, es que luego me siento tan bien. Digo, pues cuando esto lo empieces a hacer y pasen unas semanas, también te empezarás a sentir así de bien y cada vez más. Y en este entrenamiento tú podrías decirnos, porque una de las emociones, le voy a llamar así, yo no soy experta, pero voy a decir la culpa es algo que está muy cercano cuando estamos buscando la maternidad, ¿sí? Es muy fuerte y siempre nos está cuestionando y empieza a atravesar diferentes áreas de nuestra vida, impacta nuestra vida de pareja, nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos. ¿Podrías regalarnos algún ejercicio sencillo que quienes nos estén escuchando y hoy estén en este camino y aún no hayan hecho un entrenamiento, pero les interese y diga, yo cómo puedo empezar a cambiar? Sí, mira, la respiración es un ejercicio que parece como muy simple, pero es muy poderoso porque te ancla en el presente, hace que la mente se enfoque en una sola cosa, que es la respiración. Entonces, para alguien que quiere empezar a gestionar su mente y a entrenar, esto es muy sencillo y es por la mañana cuando te levantas, te pones, es que te voy a dejar como dos prácticas muy fáciles. Una sería esta de contar respiraciones. Entonces tú te sientas en la cama cuando te levantas, ¿no? Te aseas un poco para espabilarte y tal, y te sientas y cierras los ojos, porque al cerrar los ojos como que desconectas de todo el mundo, ¿no? A tu alrededor y te centras más en ti, y ahí puedes contar 15, 20 respiraciones tratando de que la mente no se vaya, porque una vez que lleves tres, la mente va a decir, ay, me tengo que ir a trabajar, no, vuelvo y sigo, cuatro, cinco, y voy respirando normal por la nariz, simplemente sintiendo cómo el aire entra por la nariz, cómo entra y cómo sale, y sintiendo lo que estoy sintiendo, y aguantar ahí con esas 20 respiraciones seguidas. ¿Que mi mente se va a otra cosa? Vuelvo y sigo, vuelvo y sigo. No hace falta empezar de cero. Si vas por la cuarta y se te va, vuelves y sigues por donde ibas. Si no te acuerdas, pues entonces sigues por donde tú crees. Dices, bueno, ¿cuánto llevaba? ¿Cuatro o cinco? Digo, venga, pues empiezo por cinco, no pasa nada, sin culpa. Y esa es una manera. Otra manera, muy, que también me gusta mucho, puedes hacer esto, imagínate 15 respiraciones y luego te pones una canción, por ejemplo, de música clásica, de lo que sea. Hay tantas piezas que puedes elegir una y cada día te enfocas en escuchar un instrumento. Buscas una pieza que dure 5 o 10 minutos y, por ejemplo, dices, venga, voy a escuchar los violines. Y te centras en escuchar los violines. Al día siguiente, venga, ahora la flauta, ahora el tambor, y vas buscando el enfoque de la mente en distintas áreas y eso lo que hace es como una meditación porque estás dirigiendo la atención, estás utilizando la concentración y cuando mi mente se va, si se va a otra cosa, vuelvo y sigo en esa dinámica. Entonces, es una manera de empezar a dominar la mente, es una manera de dedicarte tiempo y es una manera de ir calmando, porque el sistema se va calmando cuando hay alguien dirigiendo con amabilidad siempre, sin enfados, sin culpas, el sistema se va calmando poquito a poco. Entonces, lo ideal para que vaya habiendo cambios es dedicarse esos 12 minutos, 12-15 minutos al día, ya sea con meditaciones guiadas, que también son muy útiles y en YouTube hay un montón de aplicaciones, pero estos dos ejercicios de escuchar música y la respiración es algo muy fácil y con dedicarte 10-12 minutos cada día, pues a las 6 semanas, 7, como mínimo a las 8, o sea, como máximo a las 8 semanas ya uno empieza a notar sensaciones. Desde el principio se notan, pero un mínimo de 8 semanas son importantes para que haya una consistencia, ¿no? en esa práctica.
Total, total. Mira, tú estás hablando y me estás llevando al momento en que yo hice este ejercicio, porque les cuento a toda mi comunidad, yo estuve haciendo unos ejercicios con Majo que me han servido muchísimo, la verdad que sí, y quiero compartirte una experiencia personal. Cuando estuve haciendo los ejercicios tuyos, me coincidió con un viaje y estuve en Singapur. Y Ujú. allá, no sé si tú has estado en ese país, pero No. tienen una oferta turística que está muy relacionada con los sentidos. Es decir, que existen muchas atracciones que están asociadas con esa capacidad de la que tú nos estás hablando hoy, y es empezar, voy a llamarlo así, como a soñar, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Por darte un ejemplo sencillo, hay un espacio donde uno entra y vamos a sentir las 4 estaciones del año. Entonces tú entras allí y te cambian los colores. Primero entonces estamos en primavera, entonces los colores de primavera, y luego viene el invierno, sale el sol y es el verano, y empieza uno, pero así automático, ¿no? Está allí sentadito, no está haciendo nada, está relajado. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios que Majo nos está compartiendo y de vivir experiencias sensoriales. Y digo, Dios mío, esto tiene un impacto muy grande, Majo, en la vida de uno. O sea, Muchísimo. realmente es mágico, es mágico. Increíble cómo tú nos estás explicando que coloquemos música y cómo la música empieza a transformar también, como que se te mueven las células, yo no sé, hay una conexión energética. Sí, yo no soy Sí. cuántica, ni mucho menos, tú sabes que no lo soy, soy una paciente de fertilidad asistida, ¿sí? Mis experiencias que estoy compartiendo son de verdad completamente genuinas. Y realmente uno empieza a sentir algo diferente en su cuerpo. Entonces, suena sencillo, y lo que tú dices son 12, 15 minutos al día que a veces los desperdiciamos en cosas que quizás nos están antes intoxicando. Sí, sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, pues las tareas de casa, uno siempre, venga, no, pues voy a recoger, y digo, primero tú y luego lo demás. Y la música, ¿sabes qué pasa? Que la música tiene un impacto directo porque la música traspasa el ego y va directamente al inconsciente. O sea, la música entra directamente al corazón, o sea, no lo puedes parar. Además, tú piénsalo que a lo mejor tú vas por la calle está alguien tocando pues el acordeón o un grupito de música o alguien cantando y no puedes evitar oírlo. O sea, es que entra, ¿sabes? No, no puedes decir, no, no quiero oír, no quiero oír. A no ser que te pongas auriculares para escuchar otra cosa. Pero es algo que tú puedes no mirar un árbol, pero si alguien está cantando, lo vas a oír. A no ser que haya otro ruido que lo... Entonces, la música tiene un poder muy grande, muy grande. ¿Para qué? Para provocar y evocar en ti sensaciones para impulsarte a pasar a la acción, para calmarte, para inspirarte. O sea, según la pieza musical que utilices, entra directo. Entonces va a ayudarte a conectar. Y yo es algo que uso mucho porque por esta función que tiene y además es que es bonito. Y al final se nos ha olvidado la belleza, como tú dices, de repente la primavera, ¿no? Verla. Vamos tan rápido que ni te paras a mirar si los árboles están floreciendo, no te das ni cuenta, si el césped ha llovido y está verde, cómo huele, o sea, es como tanta prisa, tanta prisa, tanta prisa, que esto es una de las características de la inteligencia espiritual, que es el asombro. Es una capacidad que hemos olvidado y una persona que no se asombra por la vida está espiritualmente muerto porque vives en una caja de obligaciones autoimpuestas que llevan al cuerpo a un estrés brutal y que te desconectan de la belleza, te desconectan de la maravilla. O sea, que tú y yo estemos hablando, tú estás en Australia, yo estoy en España, o sea, que podamos hablar así, es que lo damos ya por hecho, pero esto es una genialidad de la vida que hemos hecho el ser humano. Entonces, hay tantas cosas que perdemos esa alegría de asombrarnos, de maravillarnos de las cosas, que otra práctica que también te voy a dejar porque esto yo lo hago muchas veces, cuando acaba el día digo, venga, de qué me he maravillado hoy?
sea, ¿qué me ha proporcionado esta sensación de maravillarme? Digo, pues mira, haberme encontrado con esta persona, o un mensaje de un alumno que me ha mandado un mensaje agradeciendo, o el hecho de haber tenido una llamada así como contigo, o sea, ¿de qué me puedo maravillar hoy? Y eso va activando esa energía, digamos, profunda de uno mismo que activa la inteligencia espiritual, que es la capacidad que todos tenemos para ser conscientes de qué pensamos, de cómo nos sentimos, de quiénes somos, ese descubrimiento que va más allá de las ideas, de las rutinas. Entonces, esta sensación de por la noche, que mucha gente lo hace, ¿no? El agradecer, pues podemos sumar esta idea de qué me he maravillado hoy, y busca, porque eso va a activar esta sensación de asombrarte de las cosas cuando ves un paisaje, cuando ves algo, un bebé, que al final lo interpretas a veces con dolor, pero si empiezas a ver el asombro de la vida, empiezas a darle otra interpretación, te es como aire fresco, ¿sabes? Te llena de aire y te abre la mente, que es lo que necesitamos cuando estás en un proceso que requiere digamos, mucho orden físico, pero la mente no sabe diferenciar entre realidad y ficción. Entonces hay que usarla a nuestro favor. No sabe diferenciar y mira que tú, en lo que he leído sobre ti, tú siempre llevas un mensaje muy bonito y que está relacionado con dejar de vivir como desde la duda y empezar a aprender a crear una vida con más conciencia, ¿sí? Porque la verdad, nos pasamos más tiempo en el otro lado, ¿sí? O en la duda, en la culpa, en el sufrimiento, y no en este lado de hacernos conscientes de las cosas simples que tiene la vida, que nos hacen felices y de las cuales pues tenemos que estar agradecidos y disfrutarlas y al contrario, sacarle el mayor provecho. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso esta parte del entrenamiento es súper necesaria y como tú dices, es que el ver la belleza de las cosas, el recordar que hay una energía o una sabiduría en todos que nos guía, que no estás sola, que todo lo que pasa, aunque parezca a veces que es lo peor, siempre tiene un trasfondo positivo, que a veces no lo entiendes al momento, pero pasa luego el tiempo y dices, "Ah, claro, ahora lo entiendo". Entonces, esa parte de confiar, de soltar la duda y dejarte sentir, pero para eso hay que ir al corazón, porque uno en el fondo cuando se conecta tiene respuestas y la mente no va a llegar a lo que tu esencia más profunda sabe, porque la mente es una herramienta funcional que está ahí para vivir la experiencia que estamos, pero quien dirige realmente es nuestro interior. Entonces, cuando ya me enredo mucho en la mente y no la calmo, no me oigo, no me oigo la voz real que hay en mí. Y ahí es donde está la belleza y donde ya no hay tanta duda, donde hay más certeza de los procesos y esa sensación de confianza que es súper necesaria. Súper necesaria, importante, y sabes que a veces como nos sentimos que estamos cometiendo, al contrario, son como muchos errores, errores tras errores. Y yo leía también sobre ti cómo mirar los errores desde otra perspectiva, cómo salir de allí, porque como nos estamos con la culpa, entonces también estamos mirando la vida también como desde un solo ángulo y nos quedamos Cien- allí como en una única verdad. Sí, mira, tú piensas que la culpa es una forma de pensar. El lenguaje aquí nos lleva a veces a la confusión, porque es como me siento culpable, pero me siento culpable es una idea que me lleva a una sensación. Culpa es o son todas las ideas que me quitan la paz. Todo lo que me lleva a la preocupación, a las ideas de problemas, de carencias, de la forma de pensar que me quita la paz interior, todo eso podríamos decir, englobarlo en una caja que se llama culpabilidad. Y la culpabilidad, cuando tú piensas de esa forma, te sientes triste, preocupada, con ansiedad. O sea, tienes sensaciones que son incómodas, ¿vale? Entonces, pensar con culpa es sentir incomodidad. Desde ahí, ¿qué pasa? Que cuando ocurre un resultado que no es el que tú quieres, en lugar de verlo como un proceso o un camino o un espacio que te va a llevar a otro, enseguida entramos en el juicio. Y empieza uno a decir, es que lo he hecho mal, es que no he hecho bien las... Empieza la culpa, que son todas las ideas que te dicen que estás haciéndolo mal. Entonces empieza un carrusel de ideas que juzgan el resultado.
Entonces, el resultado, cuando no es como yo quiero, es así. No vamos a ser positivistas de, bueno, pues será bueno. Bueno, es lo que es. Ni bueno ni malo. El resultado es lo que es. No me ha funcionado el tratamiento. No me ha funcionado. Ahora bien, ¿y ahora qué? Vale, pues ahora me voy a asesorar, voy a ver qué hago, pero no entro en todo el juicio de autocastigo hacia mí misma, de y que he hecho mal y esto no va a cambiar. No, simplemente a lo mejor es un escalón para pasar al siguiente. Pero ahí tengo que ser muy objetiva y dominar mi mente para que no entre en la culpa, porque si no entra en el juicio y entra en ese autocastigo y me hago daño. Y eso no va a cambiar el resultado, que es lo que yo le digo a la gente, es que porque ahora te culpes no va a cambiar el resultado. Entonces, no digo que no te permitas, que esta es una parte muy importante, la permisión. Me permito la tristeza, me permito un poco el cansancio, lo permito, pero lo siento sin darle más energía, sin juzgarme, sin sobrejuzgarme de qué mala madre voy a ser o es que no, bueno, todas esas conversaciones que seguramente quien nos vea va a saber perfectamente cuáles son. Y ahí es donde me tengo que quedar con lo que sucede objetivamente, ¿vale? Este es el resultado, ¿ahora qué puedo hacer? Yo sé lo que quiero, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí es donde entra el autocontrol de no dejar a la mente que se vaya a la culpa, al juicio y empiece un proceso de autocastigo, que es un autocastigo, porque crees que lo has hecho mal, entonces crees que autocastigándote te vas a sentir mejor, pero ni te vas a sentir mejor, pues te vas a sentir peor y el resultado no va a cambiar. O sea que es una vía que no tiene salida. Y ahí es donde hay que parar. Exacto. Y mira que con esta manera que tú nos estás explicando, al contrario, uno puede avanzar más rápido, porque si tú te quedas en la culpa, te quedas en el juicio, te quedas en ese estado emocional, pues es más difícil lograr el resultado que quieres. Entonces, si dedicamos este espacio de tiempo diariamente, si empezamos a trabajar este entrenamiento mental, pues realmente vamos por un camino más tranquilo, más contentos hacia el resultado que queremos, ¿sí? Pero a veces no lo priorizamos porque no tenemos tiempo, no tenemos los 12 minutos, los 15 minutos, pero sí tenemos tiempo, mira, es ilógico, pero entonces sí tenemos tiempo para pensar y pensar que fue mi culpa, que por uno llega hasta extremos que yo cuando mis tratamientos, mi transferencia embrionaria era fallida, te digo que yo agarraba a llorar y siempre pensaba, ay, seguro fue que caminé mucho, no, debí caminar menos, no, hice mucho yoga, debí haberme acostado. Me llegaban, Majo, todos esos pensamientos y yo era la única que tenía la responsabilidad en mi cerebro de lo que estaba sucediendo. Tuve en el podcast a una experta en el manejo del cerebro, a la doctora Lorena Rami, y ella decía, es un insulto que uno que está haciendo todo, Majo, que está colocando todo lo mejor de uno, Sí. venga el cerebro o los pensamientos a decirle que uno tiene la culpa. Realmente, si lo miramos lógicamente, es un completo insulto para nosotros creernos que esto es así, porque no es verdad, estamos dando todo lo mejor que podemos y bueno, ese es el resultado y no lo podemos cambiar. Así es. Al final es, pero lo hacemos inconscientemente porque es un proceso que está automatizado y es cuando me culpo, me castigo. Y eso entra por la vía del juicio. Entonces uno se castiga con más ideas de hacerse daño, de, pues esto, es que no he caminado suficiente, porque en el fondo piensas que haciendo eso te vas a sentir mejor, pero es que no. Entonces, estoy de acuerdo con esta psicóloga cuando dice que es un insulto, pero a veces, ¿sabes qué pasa? Que esta es la parte donde yo voy, cuando uno no tiene conciencia de estos procesos, es que no, el automático te lleva aquí, te lleva a la culpa porque es lo que todos hemos aprendido hasta ahora. Y este es el proceso al que yo estoy invitando a las personas. El sufrimiento, se puede acortar con un buen manejo mental, la culpa con una buena base de conciencia no tienes por qué elegirla o si la eliges, pensar de esa forma puedes parar y elegir otra forma después. Y para eso ser conscientes es el camino y para ser más consciente de cómo pienso, de cómo funciona todo, pues necesito estudiar, necesito aprender porque no es que o sea, todo el mundo lo puede hacer
lo que pasa que no sabemos cómo hacerlo, que eso fue lo que me pasó a mí. Yo veía tanta cosa que yo decía, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? Y así yo empecé a aprender de forma autodidacta a entender qué pasaba y luego ya me empecé a formar, pero al principio mi pregunta era ¿y cómo se hace? ¿No? Que es lo que mucha gente ahora se puede estar preguntando, ¿y cómo se hace? Digo, pues no es difícil, simplemente requiere esa constancia, esa mente abierta y ahí aprender los mecanismos y practicar, porque no es difícil, todo el mundo puede hacerlo. Lo que pasa es que como no sabemos cómo, pues no tenemos otro camino para elegir. Y Majo, mira que coloquialmente, popularmente se cree que con la meditación es suficiente y a veces a uno le pasa que no sabemos meditar, es verdad. Y lo otro es que a veces uno siente, Majo, que la meditación no es suficiente. Yo te lo hablo desde mi experiencia, como que uno está tan metido en el hueco que dice, voy a meditar y voy a hacerlo por la mañana, primera hora, y entra la meditación y ok, sale de allí y mira otra vez a lo mismo. O sea, vuelven los pensamientos y ¡pum! Te caen. O sea, como que uno piensa, la meditación no me sirvió. Entonces, yo quisiera que también nos explicaras un poquito o nos aclararas el término, porque mucha gente va por, yo medito, es que yo medito. Pero a ver, hoy no estamos hablando de meditar, hoy estamos hablando de un entrenamiento mental. Entonces, como que dejar eso claro. Sí, mira, yo con la experiencia después de 15 años entrenando personas y de toda la vida conmigo, que me he revisado y sigo haciéndolo y estudiando y probando cosas, hay tres pilares fundamentales. Uno es el entrenamiento mental, que el entrenamiento mental es la práctica constante de ejercicios o rutinas mentales que uno aprende para mantener a la mente, digamos, en su cauce. Luego hay otro pilar importante que es la educación espiritual. La educación lo que te lleva es a comprender, a entender muchos de esos procesos para luego poder entrenarlos. Pero si tú no tienes la información es como si tú te compras un mueble y lo tienes que montar, pero si no tienes el libro de instrucciones, ¿cómo lo vas a montar? Pues necesitamos la educación, que es el estudiar, pero no estudiar como a lo mejor hemos podido pensar de esfuerzo, sino pues aprender cosas. Pues uno puede estudiar con podcast, escuchando podcast, leyendo libros, pero luego viene la parte donde ponerlo en la práctica, que esa es la parte del entrenamiento, que es la acción. La información sin acción no lleva a una transformación. Para que haya una transformación real se necesita educación, que es la información, y luego la acción, la experiencia. Y a esas dos patas, como es la educación y el entrenamiento, unimos la meditación, que es como una práctica extra que siempre tiene que estar. Entonces, cuando uno hace meditación, ¿qué pasa? Que calma la mente, pero al momento se activan, cuando pasa un tiempo se vuelve a activar todo, pero porque hay una parte que tú aún no manejas, no controlas, y eso requiere a lo mejor otra práctica que puedas sumar a la meditación. Y ahí es donde entra la parte de autoconocimiento. Entonces, educación, entrenamiento y meditación. Yo con todos estos años es lo que ahora hago en todos mis entrenamientos porque he encontrado para mí esa receta que lleva a que realmente haya una transformación real, porque hay información que tú necesitas entender. Es como si quieres hacer un plato de cocina, si no tienes la receta, no sabes, pero luego, aunque tengas la receta, ponte a hacer el plato, porque aunque tengas los gramos y todo, hay que hacerlo, porque a lo mejor luego se te pone o le echas un poquito más de cantidad o no pones el horno a la suficiente temperatura y no te sale como realmente está en la foto. Y luego la calma, que es donde la meditación nos ayuda a observar el proceso, que en este caso en la receta pues sería, dentro de tener la receta y hacerla, pues luego tener la paciencia de dejar que todo se hornee o que realmente tenga el tiempo de cocción o lo que sea. Ahí, esa es para mí es la combinación perfecta y siempre cuando hablo con alguien me dicen, ¿yo qué hago? Meditación. Digo, ¿y qué más hacer? Nada. Digo, pues ya está, pues aquí falta esta parte de comprenderte, de hacer tu propia autoinvestigación, que es tu propia educación de ti, y luego una práctica constante de a lo mejor en una semana pues elegir una práctica, como puede ser esto que te decía de asombrarte, que parecen cosas que no son importantes, pero sí lo son, porque te lleva a una contemplación, te lleva a una parte de conectar contigo. Entonces, esos pilares son fundamentales, porque información sin acción no hay transformación. Y eso ya lo tengo clarísimo, clarísimo.
Qué buena información, súper buena, muchas gracias porque de verdad que popularmente se habla mucho de yo medito, pero 5 minutos y luego caemos en el mismo hueco. No, Y y allí, luego ya. y allí es verdad. Y en esa triada que tú nos hablas, tú también hablas mucho sobre el poder de la paz interior y sobre tu libro, ¿no? Tu libro, El poder de tu paz. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre cómo este libro nos podría ayudar? ¿Qué hay allí que pueda servir para nosotros que estamos en este camino hacia la maternidad y a la paternidad? Sí, esto va, como te decía al principio, de un solo objetivo, que es sentir paz interior. O sea, para mí, al final, si te das cuenta, cuando a alguien le preguntas, ¿y para qué quieres que te pase esto en tu vida? ¿Y para qué quieres conseguir esto? Y al final, la última respuesta siempre es para estar en paz. Entonces, eso es lo que todo el mundo quiere. Lo podemos disfrazar de cosas, de ser madre, de un trabajo, de tener un dinero, una casa, pero en el fondo lo que buscas es eso. Entonces, normalmente el camino que hacemos es al contrario, nos enredamos en querer conseguir eso pensando que llegaremos a lo otro. Entonces yo siempre digo, no, primero véate a la paz y deja que el camino se haga solo. Y esta es la inversión del juego de la vida que hace que realmente hayan resultados. Y ahí es lo que hablo en este libro. Este libro es el darnos cuenta del poder que tiene la paz, ¿no? El poder de tu paz. El poder de tu paz es capaz de cualquier cosa, porque cuando tú estás desapegado digamos, el objetivo, cuando te sientes libre, cuando te sientes en paz, cuando tu mente está calmada, es cuando escuchas la voz de tu corazón. Y ahí recuperas tu poder y ahí entra la parte final que es abres la capacidad de elegir, que a veces no nos damos cuenta de que hay más opciones y nos enredamos con una solo y hay muchas más opciones. Entonces, el poder de tu paz es para mí la vía que te regala todo en tu vida, porque cuando tú estás en paz, se abren caminos, aparecen personas y las ves, porque como estás con la mente calmada, puedes ver. Porque cuando está como en el mercado, como tú dices, llega un momento que ya no pierdes como la perspectiva, no, se pierde mucha energía. Y entonces, para mí, una mente entrenada y en paz es capaz de todo, y eso es lo que transmito en este libro y cuento historias reales de personas de cómo este cambio de empezar por la paz les ha abierto muchísimas puertas. Increíble, pero empezamos al revés, empezamos Mm, por el caos para ir a la sí, paz. Así lo sí, hacemos sí, los sí, seres humanos, estamos en el otro lado. Yo, sí, yo sí. he aprendido un montón en estos momentos hablando contigo y con todos mis invitados, de verdad que y mi comunidad también lo ha hecho porque tenemos que empezar a generar a visibilizar este tipo de información que es tan importante, Majo, y que de pronto tú que estás allí metida, pues tienes un campo de acción, pero yo desde este lado, digamos, desde el lado del paciente, veo que falta mucho. O sea, veo Sí. que, como te lo digo desde un comienzo en el podcast, nos hacen una receta de todo, pero la mente no está allí incluida. Yo te lo digo, eso no está en la receta. Salud, aliméntate bien y la lista es larga, pero eso no está en la receta. Entonces, qué bueno que lo empecemos a visibilizar y bueno, Majo, no, esto ha sido maravilloso. Yo quisiera que nos dijeras dónde te pueden encontrar y también qué te gustaría dejarle en los corazones de nuestra comunidad Loveway, que está sedienta de información y pues que estamos en este camino. Pues mira, para encontrarme voy a dejar un enlace donde ahí van a recibir de regalo 5 meditaciones para que puedan empezar a practicar la meditación, como yo llamo la meditación sentida, que es la meditación que te lleva a conectar con tu corazón. Entonces ahí pueden encontrar en www.majocascales.com/podcast. Ahí van a poder entrar y recibir en su email estas meditaciones para que todo el mundo pues tenga este primer acercamiento ya con una meditación guiada, que como te decía, tenemos esa parte de respirar, la parte de la música y las meditaciones guiadas, que simplemente pues escuchando la guía pues ya vas a entrar en estas sensaciones que yo invito con mis meditaciones. Y yo, si tuviera que dejar un mensaje, es esta parte, como tú decías, el entrenamiento mental, el autoconocimiento es la vía real para una vida en paz y una vida de lograr aquello que quieres. No está, digamos, reñido una cosa con otra, sino que la puerta a la paz
te lleva a poder vivir esas experiencias que realmente anhelas. Y para eso lo más importante es dedicarse el tiempo, tener una mentalidad abierta y saber que no importa la situación que estés viviendo en este momento, siempre hay una opción. La vida nunca te abandona, no te pone pruebas para sufrir, sino que cuando tú empiezas a manejar tu mente, todas esas aparentes pruebas o límites que aparecen son como pequeños trampolines para que vayas creciendo y te puedas encontrar en un lugar de mucha conexión con tu interior. Entonces, yo animo a todo el mundo a que use el entrenamiento mental no como una vía de solución cuando estás atrapado, sino también como una vía de prevención, porque cuanto más consciente eres, más libre te sientes y más en paz estás. Por eso yo siempre digo que una mente entrenada y en paz es capaz de todo, y ahí uno puede descubrir en esa conexión con tu verdadera voz interior el siguiente paso que tienes que dar en cualquier circunstancia, y eso da mucha paz y te da una guía en el camino de la vida, que al final es cuando uno dice, ¿qué hago ahora? Pues tú tienes las respuestas, y para llegar a tus respuestas hay que calmar la mente para poder conectar con esa voz que todos tenemos. Así que yo invito a todo el mundo a que abra esta puerta con conciencia, con mentalidad abierta y con ganas, porque es un mundo apasionante. Yo cuando empecé con todo este mundo me enamoré plenamente, y por eso dejé mi trabajo, dejé todo para dedicarme a esto, porque empecé a sentir unas cosas, empecé a entender tanto que dije, este es el camino, yo quiero compartir todo esto con los demás. Entonces yo animo a todo el mundo a que se dedique ese tiempo de autoconocimiento, porque abres una puerta maravillosa a una vida de maravilla, como te decía, de asombrarte con todo, y eso te devuelve una visión de belleza, de alegría, de conexión con las personas, que es muy necesario que estemos unidos y conectados. Qué bonito, así es. Mira, yo me llevo ese mensaje también en mi corazón. Yo pienso que si entrenamos nuestra mente, también vamos a empezar a cambiar esa percepción que tenemos, ¿cierto? De la vida y de lo que nos está sucediendo, y vamos a recuperar nuestra paz interior. Y si estamos en paz interior, pues mira, todo va a llegar, y todo lo que llegue, que pareciera que no es lo que uno quiere, es lo correcto, pero vamos a estar tranquilos. Entonces yo creo que es algo que me llevo en mi corazón, y que ojalá quienes nos estén escuchando también, porque en este camino reconozco que hay mucho sufrimiento, y tenemos que empezar a cambiar ese clip, y a decir, no es por allí, es por el camino de la recuperación y de nuestra paz interior. Así que, Majo, muchísimas gracias por este espacio que nos has dado, y un placer tenerte aquí. Gracias por los regalos, los vamos a dejar en la descripción del episodio para que todos los puedan tener. Un placer. Gracias, gracias a todos. Un abrazo, gracias.